Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a ver el tema de factorización y empezamos con el ejercicio número 1. Muy bien, aquí tenemos entonces el primer ejercicio donde me piden calcular o factorizar cada uno de estos ejercicios. Tenemos 4 ejercicios de aquí y vamos a ver en primer lugar qué método vamos a utilizar para factorizar. Hay que recordar que en la factorización existen varios métodos. Tendríamos, por ejemplo, el factor común, método de agrupación, método de las identidades y también método de aspa simple. Y precisamente es el método que vamos a utilizar en cada uno de estos ejercicios. Entonces vamos a verlos. Muy bien, precisamente por las características que presentan cada uno de estos ejercicios es que, por ejemplo, en el ejercicio número 1 vamos a utilizar el factor común, ya que si podemos observar existe un factor que se repite en cada uno de los términos. En el ejercicio número 2, la letra B, vamos a utilizar el método de la agrupación de términos, ya que precisamente podemos agrupar en parejas de 2. En el ejercicio número 3, o la letra C, vamos a utilizar el método de las identidades, ya que precisamente podemos ver que este sería una diferencia de cuadrados. Y en el ejercicio número 4, o letra D, vamos a utilizar el método de aspa simple, ¿sí? Donde podemos trabajar la primera parte aquí y aquí también otra parte y vamos a utilizar un aspa simple para factorizar. Muy bien, vamos a empezar entonces con el ejercicio número 1, la letra A. Muy bien, vamos a desarrollar el ejercicio número 1 y para ello vamos a utilizar el método de factor común. Observamos entonces que en el primer ejercicio el factor común sería AB. Bien, A y B. Ahora, hay que visualizar también el exponente, tanto de A como de B. Siempre colocamos el menor exponente. De A, el menor exponente es 2 y de B, el menor exponente es 3. Entonces, ese es el factor. Bien, luego de encontrar entonces el factor común, lo que hacemos es, ese factor común lo extraemos y vamos a colocar un paréntesis para, en primer lugar, A cuadrado, B cubo, aquí, para que me dé esta expresión, divido esta expresión entre mi factor común y me queda solamente A. Luego divido esta expresión entre mi factor común y me queda B. Y finalmente divido esta expresión entre mi factor común y me queda 4. Aquí tengo entonces mi ejercicio ya factorizado. Ejercicio número 1, letra B, vamos a resolver este problema utilizando ya el método de agrupación de términos. Bien, en primer lugar entonces vamos a escoger qué términos vamos a agrupar. Y para ello tenemos ya que ir ordenando. Por ejemplo, yo por conveniencia, esto se hace de esta manera, se trabaja por ejemplo aquí con este de aquí. Y pues voy a agrupar esta expresión de aquí con esta. Lo voy a ordenar para que se vea mejor y se visualice mejor. Tendríamos entonces aquí 3m al cuadrado más 2m y más 3mn más 2n. Listo. Ya los he agrupado, inclusive puedo colocar aquí, no sé, un paréntesis si deseo para que se visualice mejor. Y a partir de ello ya voy a factorizar en cada uno de estos paréntesis. Por ejemplo, en el primer paréntesis, el factor común que se repite sería entonces m. Voy a factorizar m. Y abro mi paréntesis. 3m cuadrado entre m me está quedando 3m solamente. Más 2m entre m me queda 2. Listo, ya factoricé el primer paréntesis. Más, de igual manera aquí, el factor común es n. n, abro paréntesis, me queda 3m. Más y 2n entre n es 2. Nuevamente puedo observar que tengo otro factor común, ¿sí? Ese factor común vendría a ser pues 3m más 2 y aquí 3m más 2 también. Y precisamente lo que voy a factorizar. Abro paréntesis, me queda aquí 3m más 2. Abro paréntesis, me queda aquí m más n. ¿Listo? Y aquí tendría ya mi expresión factorizada en sus factores primos. Ya no se puede reducir más y ahí sería la solución. Ejercicio número 1, letra C. Voy a, en primer lugar, darle la forma, ya que esto se resuelve por el método de identidades. Entonces, lo que voy a hacer es darle la forma. Toda esta expresión lo puedo expresar de la siguiente manera. Este 4x cuadrado lo puedo expresar como 2x y todo eso elevado al cuadrado. Menos 9y cuadrado lo puedo expresar como 3y y todo esto elevado al cuadrado. Es otra forma de expresar el mismo polinomio. Luego lo que voy a hacer es trabajar esto de aquí con las identidades que yo conozco. En este caso sería una diferencia de cuadrados.
a cuadrado menos b cuadrado. Eso de ahí es igual a la suma y la diferencia, ¿no? El producto de la suma por la diferencia. Entonces, esto va a ser igual a 2x más 3y multiplicado por 2x menos 3y. Y ahí ya no hay más para reducir, entonces ahí me estaría quedando ese ejercicio. Ejercicio número 1, letra D, me pide factorizar esta expresión y para ello voy a utilizar el método de aspa simple. Bien, para ello entonces aquí por ejemplo puedo colocar 2x y aquí colocaría x. Ya estoy factorizando el primer término. Luego me voy a trabajar con el último. Ahí sería por ejemplo 2y y y. Pero aquí hay que tener cuidado, ya que al multiplicar en aspa tiene que darme siempre el término central. Bien, entonces voy a colocar de esta manera. Aquí voy a colocar y aquí 2y. Y vamos a sumar aquí x por y, xy. Luego 2x por 2y, esto me da 2 por 2, 4, y x por y, xy. Y realizo la suma. Muy bien, y precisamente verificamos que al realizar la suma me da el término que está aquí en medio. Cuando eso resulta, entonces decimos que está bien desarrollado. Luego cogemos los términos aquí de manera horizontal para que ya sean los factores primos. Sería entonces aquí 2x más y multiplicado por x más 2y. Listo, ya no hay más para reducir ahí, entonces diríamos que ya está factorizado. Ejercicio número 2 me pide factorizar y encontrar la suma de los factores primos. Luego obviamente de hacer la factorización de toda esta expresión. Bien, en primer lugar lo que vamos a hacer es, ya que tenemos aquí 2, 4, 6 términos, ¿sí? Vamos a trabajar el método de agrupación de términos. Vamos a agruparlo entonces en primer lugar. Bien, luego de hacer la agrupación, aquí hemos cogido los dos primeros términos, hemos agrupado aquí en un paréntesis. Coloco el signo negativo, abro paréntesis y menos por más me da menos y también lo estoy agrupando aquí. Y por último estos dos términos también los estoy agrupando. Bien, luego ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a factorizar cada uno de estos términos que están dentro del paréntesis. Bien, luego ya factorizando lo que está dentro de los paréntesis tendría en el primer caso como factor común x a la 4, en el segundo el factor común es 13x al cuadrado, el menor exponente hay que recordar, y aquí el factor común sería 36. M sería entonces igual a x a la 4. Para que me dé x a la 5 me faltaría un x y ahí está el 2, sería 2x. ¿Sí? Toda esta expresión dividida entre el factor común me da 2x. Más 5x a la 4 entre x a la 4 me queda solamente 5. De igual manera aquí 26x al cubo dividido entre 13x cuadrado me da 2x. Esta expresión dividida entre el factor común me queda 5. De igual manera aquí 72x entre 36 me da 2x y 120 entre 36 es igual a 5. Puedo visualizar nuevamente que tengo otro factor común. En este caso el factor común vendría a ser esta expresión de aquí. Es la que se está repitiendo en los tres términos. Luego entonces ya factorizando este término que es el común, que es 2x más 5, me quedaría en el primer caso x elevado a la 4 que está aquí. Luego menos 13x cuadrado que está aquí y 36 que también está aquí. Bien, aquí ya tengo un factor primo, no se puede reducir. En este caso de aquí sí podría reducir todavía. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahí voy a aplicar lo que conocemos como método del aspa simple. Por ejemplo, para llegar a x elevado a la 4 sería entonces x al cuadrado aquí y aquí también x al cuadrado. Para llegar a 36 pues puede ser 9 y 4. Pero como quiero que sea negativo el término central, voy a colocar menos y menos, ya que si yo realizo la multiplicación cruzada, hay que recordar que tiene que darme aquí, por ejemplo, menos 9x al cuadrado, ¿sí? Y aquí tiene que darme menos 4x al cuadrado, y luego de realizar yo la suma, tiene que darme siempre el término central. Voy a sumar aquí y esto me está dando menos 13x al cuadrado, que precisamente es el término que está aquí en el centro. Bien, luego de realizar ya el producto aquí, 2x más 5 quedaría aquí como primer factor y cogemos, recordemos, de manera horizontal cada uno de estos términos. X cuadrado menos 9 sería el segundo factor y x cuadrado menos 4 el segundo factor. Aparentemente ya terminamos, pero hay que recordar que siempre hay que reducir lo máximo que se pueda. En estos casos todavía se puede factorizar, aquí ya no. Aquí tenemos factor primo, aquí sí se puede y aquí también. Y si visualizamos bien estaríamos ante un caso de identidades
notables aquí sería diferencia de cuadrados. Vamos a resolverlo entonces. Bien, tendríamos entonces que m es igual a 2x más 5, que es el término que ya está reducido en su factor primo, y x cuadrado menos 9 todavía puedo reducir. Esto de aquí sería a cuadrado menos b cuadrado. Sería entonces aquí x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Aquí lo voy a colocar x al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. De igual manera aquí sería x al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado para que me dé 4. Tengo entonces aquí diferencia de cuadrados. Entonces m va a ser igual a 2x más 5. Y resolviendo esto por diferencia de cuadrados sería x más 3 por x menos 3. De igual manera aquí, resolviendo por diferencia de cuadrados, tendría x más 2 por x menos 2. Bien, ahora sí ya tengo todas las expresiones reducidas a su factor primo. Colocamos entonces, a mí me están pidiendo calcular la sumatoria de los factores primos. Esto sería igual entonces, bien, entonces la sumatoria de los factores primos será igual a 2x más x son 3, 4, 5, 6, tengo 6x, luego 5 más 3 son 8, menos 3 es 5, luego 2 y 2 se simplifica, me queda solamente aquí 5. Este sería entonces el resultado del ejercicio número 2. Ejercicio número 3 me pide factorizar y hallar la suma de los factores primos que resulten luego de realizar la operación de factorización. Si yo observo aquí en esta expresión tengo... si a esta expresión le llamo, por ejemplo, a, esto sería a al cuadrado, y esto le llamo b, sería a cuadrado menos b cuadrado. Y eso a mí me hace recordar a una identidad, que sería la diferencia de cuadrados, donde la resolución sería a más b multiplicado por a menos b. Bien, vamos a hacerlo entonces. Bien, luego entonces ya hemos realizado la operación de diferencia de cuadrados, donde tengo aquí a más b multiplicado por a menos b. Muy bien, como aquí es suma y aquí es diferencia, fácil puedo también ya eliminar estos paréntesis porque no hay una operación de multiplicación, sino tanto de adición como de sustracción. Bien, luego de borrar los paréntesis, entonces en el primer corchete me estaría quedando 1 más ax más a más x, aquí no afecta ya que ha sido la operación suma. En el segundo corchete tendría 1 más ax y aquí sí quedaría afectado porque hay que recordar que esto estaba en paréntesis y ese negativo afectaba tanto al primero como al segundo. Bien, entonces me queda aquí menos a menos x. Luego voy a agrupar. Entonces voy a agrupar de una manera conveniente. Me doy cuenta que trabajo, por ejemplo, aquí 1 con a y voy a agrupar también ax con x. De igual manera aquí 1 con menos a y ax con menos x. Agrupándolo entonces quedaría de la siguiente manera. Bien, realizando la agrupación de términos, entonces me doy cuenta que aquí, por ejemplo, he juntado 1 con a, aquí está, x con ax, aquí también, 1 con menos a, y aquí he puesto menos, y abro un paréntesis, tendría aquí x, menos por más me da menos x, y menos por menos me da más ax, ahí está. Veo aquí que, por ejemplo, ya tengo un factor primo, aquí también ya no se puede reducir, pero en estos dos de aquí todavía puedo obtener un factor primo. Voy a obtenerlo entonces, aquí me doy cuenta que es x, aquí también es x y vamos a ver cómo estaría quedando. Entonces luego de factorizar aquí el factor común es x, aquí también es x y me doy cuenta que me quedaría 1 más a y aquí x que multiplica a 1 me da x, x por a x, ya factoricé aquí, de igual manera aquí también x por 1 me da x, x por a x. Y otra vez me doy cuenta que tengo factor común. Aquí tengo 1 más a, aquí tengo 1 más a. De igual manera aquí también tengo 1 menos a y aquí tengo 1 menos a. Voy a factorizar entonces por factor común en el primer corchete y también en el segundo corchete. Entonces factorizando 1 más a en el primer corchete tendría 1 más a como factor común y me está quedando 1 más a dividido entre 1 más a es 1 y toda esta expresión ya tengo 1 más a y me faltaría solamente x. De igual manera aquí 1 menos a es el factor común que está aquí y 1 menos a dividido entre 1 menos a me queda 1 y toda esta expresión dividido entre 1 menos a se elimina 1 menos a y me queda solamente x.
Bien, vamos a darle la forma entonces. Tengo ya los factores primos, ya no se puede reducir más, ya no hay tampoco diferencia de cuadrados. Tengo entonces 4 factores primos. Pero a mí no me están pidiendo solamente hallar o factorizar, sino me está pidiendo calcular la suma de los factores primos. Bien, entonces vamos a calcularlo. Bien, aquí tengo algunas expresiones para reducir. Por ejemplo, el x se reduce, a también se puede reducir, ya que tengo a positivo y a negativo, y me estaría quedando solamente que la sumatoria de los factores primos sería igual a 1 más 1 son 2, más 1 3 y 1 me da 4. Este sería entonces el resultado del ejercicio número 3. Ejercicio número 4 entonces me pide factoriza y halla la suma de los factores primos mónicos lineales de la siguiente expresión. Muy bien, en primer lugar lo que voy a hacer entonces es agrupar. Voy a agrupar de manera conveniente, claro que sí. En este caso ya lo he analizado y tengo que agrupar x a la 5 con x negativo y x a la 4 con x al cuadrado. Entonces ahí estoy agrupándolo de manera conveniente, claro que sí, para poder realizar la factorización, y me doy cuenta que aquí tengo un factor común. En este caso el factor común es igual a x, y aquí también tengo un factor común. En este caso el factor común es igual a x al cuadrado. Factorizamos entonces. Bien, factorizando entonces en el primer paréntesis tendría x multiplicado por x a la 4, porque x por x a la 4, x a la 5, x por 1 es x. En el segundo paréntesis sería x al cuadrado multiplicado por x cuadrado menos 1. Y me doy cuenta que nuevamente puedo factorizar en estas expresiones. Aquí puedo factorizar y aquí también. Bien, en el segundo caso aún no lo trabajo porque me he dado cuenta que puedo factorizar con esta expresión que está ubicada aquí, que son iguales. Puedo sacar entonces factor común. Bien, factorizando entonces x cuadrado menos 1 obtendría x cuadrado menos 1, abro un corchete y me queda aquí x y x cuadrado más 1 más aquí x elevado al cuadrado. Voy a trabajar en esta parte entonces. Entonces me doy cuenta que aquí, por ejemplo, puedo trabajar diferencia de cuadrados y aquí tengo factor común que es x, aquí y aquí. Entonces voy a trabajarlo. Bien, entonces en el primer caso, aquí x cuadrado menos 1 quedaría x más 1 por x menos 1. Esto es diferencia de cuadrados. Aquí saco el factor común que es x y me quedaría multiplicado por x cuadrado más 1 que está aquí, y para que me dé x cuadrado, x por x es x al cuadrado. Bien, voy a darle aquí la forma. Bien, entonces quedaría de esta manera, x más 1, x menos 1, x, y aquí quedaría x cuadrado más x más 1. Ya no se puede reducir más, todos los factores que están ahí presentes son primos e irreductibles. ¿Qué es lo que me piden calcular a mí? Me piden la suma de los factores primos mónicos lineales. Los factores primos mónicos lineales vienen a ser estos. O sea, lineales quiere decir grado 1, o mónico también pues que es grado 1. Aquí 1, 2 y estos de aquí. El de acá sería un factor cuadrático, eso no se cuenta. Bien, entonces a mí me pide la suma. Bien, ahí estaría la suma entonces, más 1 y menos 1 se reducen y me quedaría que la suma sería igual a x más x más x, y esto me da 3x. Este sería entonces el resultado del ejercicio número 4.